Muy buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura de Administración y Organización Empresarial de la carrera de Tecnologías de la Información de Universidad Estatal de Milagros. Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra semana número 10 de clases. Para esta semana nosotros vamos a seguir trabajando con la administración del talento humano y vamos a revisar los dos últimos subtemas de este tema ya antes definido, ¿no? Voy a proceder a compartir mi pantalla para empezar a desarrollar la clase planificada para esta sesión. Bien, para los que recién se conectan, un saludo y esta nuestra semana número 10. Trabajamos la unidad número 3, funciones gerenciales de la dirección y el control. Y esta semana nos planteamos finalizar el tema 1, que es la administración del talento humano y la dirección de equipos. Entonces acá ya estamos trabajando sobre un objetivo y un resultado de aprendizaje expuesto la sesión previa. Y nosotros ya en específico, hoy revisaremos los dos últimos subtemas de la administración del talento humano y la dirección de equipos, que corresponden a la provisión de habilidades y conocimiento a los empleados, es decir, cómo le vamos a dar capacitación, cómo le vamos a dar conocimiento a los empleados. Y para finalizar, estaremos revisando la retención de esos empleados que son competentes, y temas actuales respecto a la administración del talento humano. Entonces, pero el centro de la clase de hoy es cómo darle a ese empleado las capacidades, las habilidades para que desarrollen su trabajo de manera efectiva. Entonces, nosotros acá, cuando hablamos de proveer a los empleados las habilidades y conocimientos necesarios, tenemos dos opciones. La primera es la de una orientación, es decirle, venga, usted tiene este manual de funciones que desarrollar, cumplir, estas son sus actividades, estas son sus responsabilidades. Una orientación que parte inclusive desde un proceso de inducción. En unas organizaciones existe un proceso formalmente definido que cuando usted ya es contratado, es vinculado, hay todo un protocolo de orientación, de ubicarlo en el puesto, hacerle un tour por las instalaciones, definirle cuáles son sus jefes, sus responsabilidades, sus limitaciones y sus alcances. La otra opción es de capacitación. Y dentro de la capacitación hay dos tipos. Una que son general, por ejemplo, de trabajar en equipos, de comunicarse, verbal o escrita, o ya algunas específicas de acuerdo al trabajo que desempeñan, en operar alguna máquina específica o trabajar sobre alguna plataforma determinada, ya es algo muy puntual de acuerdo solamente para su cargo. Entonces, de estas dos opciones es lo que se tiene para poder proveer a los empleados de habilidades y las competencias necesarias en la ejecución de sus funciones. ¿Cómo nosotros podemos capacitar a los empleados? La capacitación. Acá tenemos una gama bastante amplia, tal vez unas más vigentes que otras en la actualidad, pero sí son opciones que de una u otra manera se han aplicado para capacitar a los empleados. Una es a través de prácticas, entonces hacen una especie de coger y explicarle de manera práctica qué es lo que tiene que hacer, más orientada para cargos de habilidades, más que todo habilidades manuales, de lo que tenga que hacer. Otro es la de rotación de puestos. Rotación de puestos a mí me parece uno en plena vigencia, que es lo que hace que usted esté preparado para desempeñar el rol que usted tiene, pero a su vez
lo hacen rotar a otro puesto donde tal vez no son las mismas, pero guardan cierta relación las actividades. Entonces usted tiene una capacitación para poder estar desempeñándose en cualquiera de los puestos que lo hagan rotar. Y aquí yo hago un paréntesis, en una empresa que tiene una cadena muy amplia de distribución a nivel nacional. No voy a dar el nombre para no hacerle publicidad, pero sí sé que sí puedo decirle que su origen es en el Austro. Entonces yo fui alguna vez a comprar algún artefacto allí y cuando pedía la información, ¿sí? Yo estaba con el carrito y pasé por la caja y este chico me dice, por favor, dice, ya va a cancelar, venga, aquí yo le atiendo. Digo, no, le digo, aún me falta. Y entonces yo luego, yo vengo y fui a un lugar, compré otro elemento, lo subí al carrito y entonces ya, ahora sí yo voy a la caja. ¿Sí? Sorprendente que yo hice que me lleven el artefacto a un lugar donde tú tienes que, porque el que tenían ahí era de exhibición nada más, entonces ya yo quiero eso, entonces fui a verlo. Sorpresa cuando el chico que estaba allí entregándome ese producto que yo estaba comprando era el mismo que minutos atrás, claro, bastantes minutos atrás, había estado en la caja. Y digo, wow, este chico está en la caja, está acá, y en la caja donde él estaba ya estaba otra persona. ¿Sí? Bueno, pasó, yo di una vuelta por ahí, cancelé y voy a llevar el producto al vehículo. Sorpresa, el chico que ya lo había visto yo en 2 estaciones, también estuvo con la potestad y la facultad para podernos ayudar a subir al carro. Digo, wow, este chico hace todo, ¿no? Y resulta que ya luego nos damos cuenta que antes de embarcar el producto no era el adecuado, entonces regresamos y en ese momento llaman algún supervisor o alguien de esa área o a uno de los empleados de esa área. Y entonces yo primero fui a buscarlo, el que me había atendido, y nunca lo encontré. Y entonces cuando después yo lo veo, ese que me había atendido estaba haciendo limpieza. Y cuando lo llaman a que alguien de esa área venga a atender, me envían a otro chico. Digo, pero no, él no es el que me atendió, no se preocupe, él le va a atender. Entonces él fue, nos cambió el producto y todo lo demás. Y entonces yo vi que allí la rotación de puestos es extrema. O sea, en este tipo de negocios, alguien tiene que hacer limpieza, alguien tiene que estar en caja. Tal vez el tema de caja ya es un poco más delicado, ¿eh? Pero miren incluso que estaba el que hacía caja, estaba en el puesto de despacho también en un momento dado, y el que estaba atendiendo por acá en una línea específica de productos, en un momento dado estaba haciendo limpieza, y el que atiende fue otro, de tal manera que todos están capacitados para poderte ayudar. Entonces, aplica mucho allí el tema de la rotación de puestos en este negocio, ¿no? Entonces, es una forma de aprender, de capacitar, ¿eh? O sea, ahí le hago un ejemplo extremo de este tipo de cosas, ¿no? Eh, Alguien creo que me dijo algo acá en la plataforma, perdón. Adelante, Ángel. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches, ingeniero. Genial, buenas noches. Sí, algo que quiero ahí preguntarle. ¿Usted cómo ve eh, la rotación? ¿Está relacionada con el sueldo, con el incentivo económico o definitivamente la empresa se guarda como quien dice, es autónoma de tomar una decisión? Por ejemplo, usted mencionó algo muy importante, que un empleado, eh, si no me equivoco, estuvo en 4 puestos diferentes Sí, y
me imagino que para el empleado tiene que tener una capacitación bastante amplia, porque encargarse de las cajas, encargarse del sistema de facturación, todas esas cosas, pues implica bastante conocimiento. Y pues en la mayoría de los casos yo sí pensaría, ¿no? Que entre más, funciones desempeñes, ¿será que te retribuyen más incentivos económicos o igual? Porque ahí es lo que a nadie creo que le cuadra, o sea, no le convence, no le termina de convencer, porque a veces te mandan a hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo soy chofer, que estoy encargado de hacer las entregas y todo, pero sin embargo me toca cargar a mí mismo, me toca a veces limpiar, como usted lo acaba de mencionar, pero el incentivo económico no se mueve. Eso es lo que a veces creo que falla, o no sé qué opina usted. Ya, nosotros vamos a revisar los incentivos justo más adelante y ahí vamos a dar un poco más el detalle acerca de los incentivos, pero yo sí soy partidario de la rotación. ¿Para qué? Porque nadie es imprescindible, de tal manera que cualquiera puede estar allí. Ahora, cuando ya te vinculan, te dan un perfil y qué es lo que vas a tener que hacer. Ya, el que va ya sabe a qué va, porque ya luego no le pudieran dar algunas otras atribuciones que pudieran ser más complejas de lo que él está capacitado para hacerlo. Ahora, el hecho que yo cité es un extremo, ¿ah? Yo no he visto tanto nivel de rotación allí y yo diría eso, es extremo, pero siempre que tus derechos como trabajador no sean vulnerados, es decir, esté dentro de tus horas laborables, yo creo que eso estaría bien. Ahora, el tema de la retribución económica en este tipo de situaciones debe ser acorde al desempeño, pero ya allí sí yo no pudiera dar detalles porque no sé qué tan buena sea la paga en estos lugares acá, pero acordémonos que acá lo que estamos aprendiendo es desde el punto de vista gerencial. Usted está viendo como gerente y esa es una buena herramienta, la rotación de puestos, para que usted tenga eh, todas sus actividades desarrolladas de buena manera. Ya toca ponerse ahora uno como empleado, ¿no? Que por cierto también un gerente debe ser empático porque tampoco puede explotar a un trabajador y yo entiendo que esa retribución debería ser un poquito más del promedio, debería. Ya en la práctica no te podría saber dar la respuesta adecuada, qué tanto es buena la retribución allí o no en esa empresa. Pero yo sí creo que desde el punto gerencial están optimizando bastante al trabajador y si no va más allá de las 8 horas o las horas que él tiene en su turno, lo estaría bien. Ya la retribución y reconocimiento, eso sí que es propio de cada institución, pero recordemos que en nuestro país y en Latinoamérica en general, las oportunidades laborales son escasas y allí hay un abuso, también hay un límite entre darle un trabajo y abusar del empleado, que también me ha tocado ver. Es lo que te podría decir. Luego, otra herramienta de cómo dar habilidades y conocimiento a los empleados es la asesoría y consejería. Entonces, esto consiste en coger al empleado y darle una consejería. No es una capacitación, digamos, formal, pero sí viene de parte de alguien que conoce y le explica, mira, esto es lo que tienes que hacer, esto de esta forma, de esta manera tienes que comportarte, de esta manera tienes que actuar. Entonces, eso sería una forma también de ir capacitando a los empleados dentro de la organización. Ahora también hay ejercicios experienciales que tienen relación con el tema de algo muy parecido a la rotación de puestos. Entonces, usted coge y hace un tema de cambiar la forma de hacer las cosas porque está experimentando, a ver qué tiempo se demoran y si es la mejor forma y a la vez que están haciéndolo, usted está documentando el proceso y se capacita. Entonces, esa es una opción. Si quieren hacerlo de otra manera, dice, vamos a hacerlo de esta forma, ya no ordenes aquí, de esta forma, camina por aquí, hazlo por acá, y toman tiempos y movimientos y van a ver si esta es la mejor forma, y entonces en función de ellos se replica eso para los demás. O si no dice, no, esta no es la forma adecuada, regresemos al otro procedimiento. Y es así como también un espacio de capacitación para ellos.
Otra es que siempre se va a encontrar usted, usted llega a un lugar y dice, mira, aquí están las guías de trabajo. Estas son las guías de cómo operar esta máquina. Este es su manual de funciones, este es lo que usted debe y lo que no debe hacer. Eso sí se encuentra mayormente en las organizaciones para que usted no se confunda. Y es una forma de que al momento de revisar estas herramientas usted se capacite. Otra es clases teóricas formales, los llaman unas clases y le explican. Vamos a explicar cómo hacer las cosas. ¿Sí? Puede ser por una maquinaria nueva, puede ser un procedimiento nuevo o ser cuando recién ingresan, porque tiene algo muy puntual, muy específico que definitivamente no lo aprendiste en otro lugar y para poder trabajar acá te tienen que dar esa clase. Antes, que ya muy poco se ve, yo recuerdo haber visto esto por primera vez en el año 1995, que habían en los CD-ROOM o DVD o cintas y videos donde estaban o audios de cómo capacitar. Entonces, una línea de autos de las más prestigiosas del mundo, no voy a la marca por no hacerle publicidad porque esto queda colgado en la web, pero si era una de las más prestigiosas del mundo, es una de las más prestigiosas del mundo, fue mi primer lugar en un concesionario de este tipo donde yo trabajé como analista programador allá en el año 1995. Y yo recuerdo en esa época venían ya los computadores a bordo en estos carros y venían, hay una máquina, una computadora que me tocó alguna vez revisarla, venía con un sistema operativo Unix, que era en esa época, con una interfaz gráfica ya fabulosa, y tenía unas herramientas como esta, eran CD-ROOM. La computadora en esa época costó $65,000 para poder inspeccionar, ver, y tenía allí esto, formas de cómo actuar, cómo abordar los tratamientos a los diferentes modelos de estos carros. Entonces, y ahí iba aprendiendo, ¿no? Entonces, pero esto ya ahora hay otras formas, ¿sí? Esto sí ya un poco más reciente, hay videoconferencias o teleconferencias por señal ya no tanto satelital, sino por internet, donde tú tienes que recibes capacitación de un experto, que ahora ya no necesitas tú tener una excelente capacitación de un experto a nivel mundial, pagándole el pasaje y trayéndolo acá, simplemente le levantan un enlace, una videoconferencia, y ya tienes esa capacitación muy específica. ¿Sí? Y ahora con el tema de la pandemia, esto casi que es un estándar. Y por cierto, yo he recibido muchas llamadas por empresas, además en una declaración que yo hice, en una entrevista en el 2022, mal no recuerdo, 2021, fines del 2021, donde la capacitación en las empresas ya cambia y caemos en la siguiente, que es el aprendizaje electrónico. El aprendizaje electrónico, o lo que es el aprendizaje a través de Internet o entornos virtuales de aprendizaje, es donde apuntan ya las empresas. Es decir, ya no las universidades dan solamente esta clase como la estamos recibiendo ahora. Porque antes de la existencia de los sistemas e-learning y de las plataformas para entorno virtual de aprendizaje, ¿qué había que hacer? Yo recibí muchas capacitaciones en certificaciones Microsoft. ¿Bajo qué circunstancias? Unas cuantas eran dentro de la jornada laboral. De la jornada laboral era muy bueno para nosotros, los empleados, pero no muy eficiente para el empleador. Porque en el espacio que debía estar produciendo, haciendo alguna cuestión laboral, él debía interrumpirlo para poder estar aprendiendo. Entonces, ya luego, ¿qué es lo que se implementó? Se implementó el tema de que, ¿sabes qué? Ya la capacitación va, te la pagamos nosotros, pero el fin de semana, pues después de la jornada laboral. Bueno, tocó hacerlo. Entonces ya eso ha cambiado un poco. Sí, entonces que ahora se utilizan entornos virtuales de aprendizaje, lo que es el aprendizaje electrónico. Y a eso era a la que me refería. Ya muchos me han contactado porque tengo cierta experiencia en el manejo de entornos virtuales de aprendizaje desde el año más o menos 2006. Yo ya andaba en este tema de educación con plataformas virtuales de aprendizaje y más aún cuando me tocó desarrollar mi tesis doctoral, donde estuve casi 3 años trabajando netamente en investigaciones al respecto. Entonces me han convocado y entonces las empresas ahora dicen, ¿sabe qué? Quiero que me diseñen este curso
Te puedes buscar el mejor experto del mundo, desarrollas el curso, haces la capacitación y le dices, mire, usted tiene este usuario, esta clave y este enlace. Usted aparezca con la capacitación aprobada, porque ya en esos cursos tienen sus parámetros de conexión sincrónica, asincrónica, igual que ustedes. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene que dar un examen y si vio de manera satisfactoria los recursos de aprendizaje, obvio que va a pasar la capacitación y la empresa es que dice, mire, usted me viene con la certificación o con el curso aprobado, pero ya usted tenía ahí el espacio. ¿En qué momento se conectó? ¿Cómo se conectó? Será de acuerdo a las reglas del curso, ¿no? Entonces, esa es la tendencia, utilizar capacitación de manera electrónica, lo que estamos haciendo ahora, pero para los empleados de una empresa. Y la empresa ve que ahora él ya no tiene que interrumpir su jornada laboral para darle espacio que él recibe el curso. Y el empleado no tiene que ir corriendo a la salida de su trabajo, viajar a la empresa o donde tenga que coger el curso y luego regresar a su domicilio. Ya desde la comunidad de alguna parte del mundo, él podrá coger esos contenidos y ya luego cuando le toque presentarse para el examen, hacerlo. Tal cual como hacen ustedes, así ahora capacitan las empresas a sus empleados. ¿Ok? Y el aprendizaje móvil no es otra cosa que algo similar a lo mismo, pero ahora con la capacitación en línea y con la potencialidad que tiene un móvil. O sea, este móvil tiene la capacidad de algunas computadoras que tenían un tamaño grandísimo hace algunos años, ¿no? Entonces ahora usted también puede coger y dar, recibir y participar de capacitaciones móviles a través de su dispositivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso también es algo muy importante. Yo mismo ahora, estoy cogiendo un curso de certificación en inglés. Yo hablo, escribo algo, pero no necesito tener una suficiencia certificada internacional. Es una plataforma maravillosa. Ya dos de mis hijas han sacado la una B2 y la otra B1 certificado Cambridge, no cualquier curso, pero luego de haber pasado en esta herramienta móvil, claro que por motivación me tocó comprarles un móvil a cada una, pero digo, miren, tengan esto aquí, y como ahora el chico anda prendido en el tema del móvil, bueno, a lo largo de 8 o 10 meses que yo veía, porque tú puedes en esa herramienta que es similar a la que usted tiene ahora para coger los módulos de inglés, pero es más, el diseño de esa plataforma que tienen ahora de coger inglés usted, fue el origen que yo lo di hace más o menos unos 3 años y lo sugerí en una conversa abierta donde justo esta empresa que les da ahora los cursos estaba participando y veo que aprovecharon, porque yo ya lo había vivido con esta herramienta que tiene ya desde el año, es una plataforma que tiene el año 75 y yo la conocí en Barcelona mientras estudiaba. Si desean me pasan un correo, yo les doy ahí el nombre para no dejar grabado acá el nombre, para no hacer publicidad a nadie, aunque ya le hicimos un poco de publicidad ayer a un gobierno, lo digo la semana pasada, pero acá es una muy buena herramienta y no cuesta mucho. Un curso de estos, ¿cuánto te puede estar costando? Lo que es más barato, por ahí 100, 120 cada no sé cuánto tiempo. Acá no pagas ni 100 durante un año. Al menos mis hijas estuvieron la una 10, la otra 8 meses. Y si lo haces con dedicación, ahí mismo te califica la pronunciación, te hace la gramática, listening, speaking, todo, y el writing también inclusive, y luego te presentas un examen por cada sesión y cada ciertos niveles ya te toca dar los exámenes. Y así es. Si alguno está interesado, póngame un correo, yo le digo, este es, y sí funciona. Ya tengo ejemplos de alguien que tomó ese curso, se presentó, pidió el examen esas acreditadoras internacionales para inglés y lo pasan, siempre y cuando lo has hecho a conciencia, ¿no? Entonces ese es el aprendizaje móvil, porque en las aplicaciones, ya ahora esto tiene una capacidad maravillosa. Y para ir avanzando ya, llegando a nuestro
cuarto y último subtema de esta temática de administración del talento humano, vemos la retención de los empleados competentes con alto nivel de desempeño. Entonces nosotros debemos buscar a los empleados brillantes, mantenerlos, ¿sí? Y nosotros antes, para saber cuáles son los empleados exitosos, los empleados que tienen un alto nivel de desempeño, yo debo tener unos estándares definidos para, en función de esos estándares, evaluar el desempeño de los empleados. Entonces, todo esto es definir un sistema de administración del desempeño, ¿sí? Es decir, yo lo voy a evaluar a usted de esta manera. De esta manera vamos a verificar si usted está bien o mal en su trabajo. Entonces, eso es definir un sistema de administración del desempeño. Y los gerentes deben definirlo. Y los empleados deben conocerlo para saber si están acercándose a lo que les pide la empresa o se están alejando. Y entonces acá, ¿qué opciones tenemos? Tenemos aquí algunas, no todas van a ser aplicables a todo tipo de trabajo. Ya dependerá en la aplicación de uno o más casos, dependiendo del tipo de trabajo que se hace. Entonces, pero acá el objetivo es definir uno de estos elementos para la evaluación del desempeño. En el caso primero, se parece un poco más a lo que yo hago para ustedes evaluar su desempeño, es el ensayo por escrito. Yo les pido un ensayo, es que es el examen que se le toma, ¿no? Así yo evalúo el desempeño de ustedes. Y está formalmente establecido en el sistema de la Universidad Estatal de Milagro, ¿sí? Otra forma es porque dentro de las organizaciones pueden ocurrir incidentes críticos y depende cómo ellos hayan actuado, cómo ellos hayan resuelto este tipo de incidentes, entonces se va a evaluar que tienen un bueno o destacado desempeño. Entonces ahí se dan unos parámetros para ir viendo, mira, hay este problema y él pudo resolverlo haciendo esto. Entonces, ya ahí estoy evaluando que él es muy bueno. ¿Sí? Luego hay escalas gráficas de calificación, usted ve y de alguna forma, dependiendo de los resultados de los eventos que ellos ejecutan o por visualizar su desempeño, entonces usted hace una escala gráfica y podrá comparar y revisar cuáles son los empleados más competentes, ¿sí? Otra es que en cada tarea ya se requiere un comportamiento establecido. Dice, usted acá debe hacer tantas cosas, debe hacer tantas. Entonces, en esa escala se viene y se califica. Entonces, lo van a calificar a usted en función de su comportamiento. Esa es otra forma de evaluar el desempeño, ¿sí? Otra, y que por ejemplo es aplicable mucho, es la comparación con pares. Usted hizo ahí, hay otro par que le revisa y vea que está bien. Como anticipé, no es que todas las técnicas acá, todos los métodos de evaluación del desempeño se aplican a todo tipo de trabajo. Entonces usted puede, después de elegir, escuchar toda esta gama, ver cuál es la que puede aplicar. Para eso es que usted está estudiando esto acá. Por ejemplo, la de comparación por pares, nosotros la usamos acá. Cada semestre vienen y me asignan un par y él viene a revisar lo que yo he hecho, lo que tengo en el aula virtual, lo que he hecho en investigación, lo que he hecho en publicaciones y todo lo demás. Y es un par académico, me revisa. Otro espacio donde se utilizan los pares es cuando usted presenta un artículo. Se envía a revisión a una revista y le asignan un par. Él viene con un checklist, con una rúbrica específica, le dicen si usted está bien o está mal. Eso es una comparación por pares también que le hacen. Y ¿sabe qué? Es aceptada su publicación, se difunde en tal número. Hey, no se acepta su investigación, tiene que hacer estos y estos cambios, porque el par le dice. ¿Bien? La otra es administración por objetivos, ¿no? Entonces usted ya le define objetivos a cada uno de ellos y ellos sabrán cómo llegan. Y en función del cumplimiento de esos objetivos, usted define, mire, este es de alto desempeño, cumplió con el objetivo que se le planteó. ¿Ya? Y la otra es una evaluación de 360 grados. Quiere decir que hay un proceso en un tiempo específico en la organización que le hacen una evaluación integral a todo el empleado, en sus funciones, en su interacción, en su relación, inclusive el comportamiento con los clientes, la manera de actuar con los gerentes, le hacen un análisis completo.
obviamente debe estar formalmente establecido esa situación que van a evaluar así de manera integral, ¿no? Entonces aquí usted tiene los métodos de evaluación del desempeño. Ya le toca afrontar estos dependiendo del proceso que usted está liderando. Y ya para ir terminando esta parte de nuestra clase, nosotros habíamos hablado ya con una intervención previa de Ángel, que era el caso del el pago de incentivos. La retención de empleados, ¿sí? Ya vimos acá, se identifican con algún método de estos cuáles son los que tienen el mayor desempeño. ¿Para qué? Para retenerlos. Y los pagos e incentivos están enfocados a algunas condiciones y esas condiciones, situaciones las vamos a ver. Entonces, el nivel de compensación y beneficios que usted puede atribuir a los empleados está motivado por cada uno de estos parámetros que voy a proceder a analizar de inmediato. Por ejemplo, dice, la antigüedad y el desempeño del empleado. Dice. Entonces usted dice, ¿qué tanta antigüedad el empleado tiene en la organización y cómo ha sido su desempeño? Algún gerente alguna vez me dijo, y dice, usted no puede estar 2 años en el mismo cargo y 5 años en la misma empresa sin haber tenido un cambio personal significativo. A partir de ese parámetro, yo siempre me he manejado y eso me lo dijeron un profesor a este nivel como usted está cuando yo era estudiante, justo de este nivel más o menos, en una asignatura similar a esta. Y es lo que yo he aplicado. Por ejemplo, ahora mismo me encuentro en un escalafón donde yo cada 4 años tengo que cumplir unas metas y subir. ¿Sí? Y así sucesivamente. Acá un profesor tiene ¿cuántos niveles? A ver, tiene auxiliar 1, es cuando recién ingresa. Luego viene auxiliar 2. Esto es estándar para todos los profesores del sector público. Luego viene agregado 1, ya van 3. Luego viene agregado 2, ¿ya? Y luego viene agregado 3. Son 5 primeros niveles para aquellos profesores que solo son máster. Ya los que tienen doctorado tienen 3 niveles más, que son principal 1, principal 2 y principal 3. Entonces ya está definida la ruta que tienen que hacer. Ahora, cuando yo estuve, había unos parámetros un poco más flexibles, ahora está exigente. Cada 4 años es que tú puedes ascender. Entonces, si tú tienes acá 5 niveles, entonces 4 por 5 son 20 años para que recién tú, ya a ese momento, deberías tener tu doctorado para presentarte a ir a principal 1, luego principal 2 y principal 3, que es el último nivel. El principal 3 gana el mismo sueldo que el rector. Entonces, ya ahí ya algunos compañeros por acá están cerca de ahí, no en ese nivel, pero están muy cerca. En Spol casi la mayoría están por esos niveles, entonces, porque ha habido un proceso de formación. Entonces, acá en específico, entonces, sea el lugar donde usted esté, va a haber una antigüedad asociada y esa antigüedad sí tiene que ir con un desempeño deseado, porque si no, no va a tener un crecimiento, una retribución. Entonces, en función de la antigüedad y el desempeño. Luego es el tipo de trabajo desempeñado. Entonces, hay unos puestos que son muy específicos, que necesitan una retribución mayor. Dice, este puesto de trabajo, ¿qué habilidades de alto nivel? Ejemplo, usted en sistemas, un administrador de base de datos, tenga la seguridad que en cualquier empresa de mediana para arriba es bien retribuido. Y es más, yo lo he dicho, decía aquí, no, ustedes no han sido alumnos míos de base de datos, pero para mí, en una organización es mucho más importante en el proceso de tecnología el administrador de la base de datos que el mismo gerente de sistemas. Porque el gerente finalmente está solo dando direcciones, directrices, pero el administrador de la base de datos, en un tape o en una sentencia, se te puede llevar toda la empresa. Y por eso es que se necesita una alta ética y una responsabilidad para estar al frente de una base de datos. Porque el que maneja la base de datos tiene acceso a todo, ¿no?
Yo algún momento fui administrador de base de datos durante algún tiempo y es la persona que puede ver todo, tiene acceso a todo. Entonces, obviamente, hay una retribución importante para ello. Entonces, a eso se refiere. Si hay trabajos muy específicos que requieren una confidencialidad o un tema complejo, necesitan una mayor retribución, un mayor incentivo. Otra condición es del tipo de negocio. El tipo de negocio, ¿en qué industria opera la empresa? Hay unos sectores, por ejemplo, el petrolero. Oiga, ahí ganan bien, todo el mundo sabe que ganan bien, ¿no? Pero son pocos los que llegan allá por ciertas condiciones también, que ya vamos a quedar otra vez en el tema político, pues no vamos a abrir el debate acá, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo, pero ese tipo de negocio, porque es así, es muy rentable, va a tener una retribución y unos incentivos mayores que el resto, ¿no? Sindicalismo. ¿Qué tiene que ver el sindicalismo? El sindicalismo tiene y está asociado con ciertos incentivos y pagos. Al menos a mí me tocó trabajar en una de las empresas que tenía un sindicalismo bastante importante, donde para comenzar ellos tenían, aparte del el 13º, tenían 2 sueldos más. Yo recuerdo que era uno por una bonificación específica por el mes de septiembre y otra por diciembre, o algo así era. Entonces, aparte del 13º, él tenía como dos, pero ¿por qué? Era una conquista laboral. Ahora, también hay unos casos que son excesivos y de abuso por condiciones de sindicalismo. Ya luego, quitar esas prebendas que han conseguido, esos beneficios que han conseguido a través del sindicalismo, es complejo. Que se puede, sí, y yo he visto también gente, y aquí hago un paréntesis, algo muy importante que me tocó vivir a mí. Una vez, un gerente general me llama, me dice, por favor, dice, quiero que me ayudes a identificar, dice, pero ¿por qué esta cuadrilla, este grupo de trabajadores, siempre se paga lo mismo en sueldos y casi, y así falten, resulta que la nómina, o sea, les descuentan, no les descontaban, pero ese valor no quedaba en la universidad, digo, en la empresa. ¿Qué ocurría? Que ellos habían tenido una prebenda, esa específica sección, de que cuando uno faltaba, ese sueldo que dejaba de percibir ese señor por haber faltado, no iba a la empresa. Es decir, que no, sino que ese sueldo se lo distribuía en los que sí iban a trabajar ese día. De tal manera que el costo salarial era fijo, ¿no? Entonces yo a través de revisión de los datos descubrí, ¿sí?, que tenían ellos ya un esquema metodológicamente planificado para poder beneficiarse. Esta semana faltas tú, la otra semana faltas tú, y así, como la plata quedaba allí mismo, ellos no quedaban con afectación. Allí me tocó ver una decisión administrativa muy drástica, porque aparte ellos eran una parte clave en la organización, eran 32 personas. Se diseñó un proyecto de inversión, una inversión para recuperar la inversión del gasto que iba a incluirse en liquidarlos a todos. Efectivamente los liquidaron a todos, a los 32, le pagaron todo lo que decía la ley, con los beneficios contractuales del sindicato, se les pagó a todos, y ese dinero que se pagó en eso se recuperó en 5 años. ¿Por qué? Porque contrataron a otras personas que no tenían estos beneficios, estas prebendas, y entonces obviamente el costo era mucho más bajo, y luego del ahorro que tenías por hacerlo con otro personal, en 5 años recuperaron la liquidación de eso. Después del 5.º año ya era ganancia. ¿Sí? Son condiciones. Ahora aquí les cuento algo de la vida real. ¿Sí? No he dado nombres de empresa y creo que por los parámetros generales difícilmente le van a dar, pero eso me tocó verlo. Bien, entonces luego, otra condición para los pagos e incentivos son el énfasis en la mano de obra o en el capital. Cuando se habla de capital, acá estamos hablando de la máquina, Esos son los bienes de capital. Entonces acá, y se sabe qué
¿qué es más importante? ¿La maquinaria, el equipo o la mano de obra? Si la mano de obra, que realmente es lo más importante, entonces allí van a retribuirse de manera más importante al empleado. Entonces allí serán incentivos y pagos importantes al respecto, ¿no? Ahora, otro que condiciona los niveles de compensación y beneficios son la filosofía gerencial. O sea, el gerente, ¿cómo concibe respecto a los pagos? Y va de la mano con lo que dice Ángel, ¿no? Si aquí yo tengo que todos mis empleados son multitareas, pueden hacer de todo, entonces yo debo retribuirlos bien para que no se me vayan, porque luego que venga uno nuevo, tengo que explicarle cómo despachar, cómo embalar, cómo cobrar, cómo hacer todo. Entonces, hay que tener bien retribuido al personal. Entonces ya, pero eso ya depende de lineamientos generales, o sea, de la alta gerencia para que no rote ese personal altamente capacitado. Otros es dependiendo de la localización geográfica. Ahí sabes que usted tiene que ganar porque hay un viaje de por medio, hay temas de camaroneras, por ejemplo, temas de industria que están muy fuera. Entonces yo reciben su sueldo y algún tema más por transporte, entonces son incentivos. ¿Sí? Entonces, acá también me tocó ver en una empresa que cuando iban a algún lugar específico a trabajar, ganaban de una manera. Pero si de allí tenían que desplazarse una cantidad de kilómetros a hacer otro trabajo, ya tenía asociado un beneficio, un pago, un incentivo, porque tenías que moverte 2, 3 horas para poder hacer trabajo en otro espacio, ya tenías un beneficio por eso. Entonces, aquí está la parte teórica de sustento de poder aplicar eso, ¿no? La otra es en función de la rentabilidad de la empresa y eso está asociado a las utilidades y acá es conocido a nivel nacional cuáles eran las empresas que pagaban, porque ahora creo que ya hay pocas que pagaban una alta utilidades porque eran muy rentables, ¿no? Entonces, dependiendo de la rentabilidad de la empresa, van a tener un estímulo y eso compromete al trabajador de que sea más productivo porque, ojo, las utilidades me van a retribuir a mí al siguiente año y entonces yo necesito ganar buenas utilidades, por lo tanto me desempeñaba muy bien. Lo otro es el tamaño de la empresa, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar en una empresa pequeña que una empresa grande. Una empresa grande obviamente va a tener ingresos más grandes y podrá retribuir de otra manera, los incentivos serán mayores, ¿no? Y bueno, esas son las condiciones, Ángel, allí que yo te había anticipado que íbamos a ver cuándo y cómo manejar el tema de incentivos. Y es lo que teníamos planificado para la clase de hoy. Ahora yo aquí abro un espacio. Tenemos 8 minutos o menos, dependiendo de lo que ustedes digan. Si tienen alguna inquietud sobre el tema o algo relacionado sobre el tema, algún comentario que aporte para poder avanzar en esta clase, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Bueno, esta vez creo que no. Entonces, muchas gracias por su atención. Por favor, avisarle a sus compañeros que este recurso va a estar disponible y que de aquí van a ser los temas para el examen. Que tengan muy buenas noches.